últimos 8 o 10 años. El proyecto de ley precisamente plantea que el SENA, aún estando adscrito al Ministerio de la Protección Social, está vinculado al Ministerio de Educación Nacional en cuanto a toda su oferta de educación superior y por lo tanto debe cumplir con todas las condiciones de calidad establecidas en este proyecto de ley, en la Ley 1188, y por lo tanto pues debe obtener el registro calificado. Esto lo viene haciendo ya el SENA. El SENA desde el año pasado estamos trabajando con ellos para que todos sus programas de educación técnico, profesional y tecnológica cuenten con registro calificado. A la fecha van 101 de sus programas, tenemos otros 49 en proceso y la meta es que el año entrante pues podamos tener todos los programas cumpliendo las condiciones de calidad de un programa técnico, profesional y tecnológico, condiciones de la educación superior. En cuanto a la investigación, la persona plantea cómo va a financiarse la investigación, plantea que la investigación no debe ser financiada exclusivamente por Colciencias, y en eso estamos totalmente de acuerdo. Precisamente el acto legislativo 06 de este año, que reformó la Constitución en cuanto al Sistema Nacional de Regalías, establece que el 10% de las regalías, que son cerca de 1 billón de pesos al año, va para ciencia, tecnología e innovación. Y por lo tanto, pues las instituciones de educación superior podrán participar a través de programas y proyectos de estos recursos. Es decir, hay fuentes adicionales al presupuesto de Colciencias, del presupuesto general de la Nación. Por lo tanto, pues las instituciones pues tendrán la oportunidad de una fuente adicional muy importante de recursos. Se nos fue nuestro presentador. Vamos. No sé si hay alguna pregunta en la sala. ¿Alguien de la sala de las estudiantes, el estudiante o la profesora? Si desean intervenir, lo pueden hacer en cualquier momento. De todas maneras, vamos a continuar entonces con más inquietudes de las personas que nos siguen a través de la página web del Ministerio de Educación. Laura Isabel Vivas pregunta: ¿por qué pretenden dejar las universidades públicas como un hacinamiento? ¿Cuál es el ideal de inversión y qué empresas invertirían y con qué intereses lo harían? Alejandro Acecas pregunta: ¿por qué la única forma de conseguir cupos es endeudar a los alumnos? Hasta ahí vamos. Muy bien, con respecto a la inquietud de Laura Isabel Vivas, pues quisiera hacerle claridad de que la posibilidad de la inversión privada en la educación superior, inversión privada con ánimo de lucro, se retiró del proyecto desde hace más de mes y medio. El proyecto de ley 112, radicado en la Cámara de Representantes, mantiene la condición de, primero, instituciones privadas pero sin ánimo de lucro, y segundo, el que realmente no se permite inversión privada con ánimo de lucro en las instituciones públicas tampoco. Con respecto al hacinamiento, ciertamente ha habido un incremento en la matrícula de las instituciones de educación superior estatales, en el número de estudiantes. Por eso, precisamente, este proyecto de ley 112 plantea dos aspectos al respecto. El primero, si uno mira en el artículo 143 del proyecto, ahí establece que no está como fuente de recursos hoy para las instituciones los recursos que se asignen del Sistema Nacional de Regalías para infraestructura física y tecnológica en la educación. Esta es una fuente nueva que quedó en el acto legislativo que ya planteé hace unos minutos, es ya hoy parte de la Constitución, y precisamente lo que estamos haciendo es preparar los proyectos. Estamos trabajando con los rectores
porque obviamente los recursos de regalías vienen a través de las entidades territoriales para que se preparen proyectos para infraestructura física. Yo les cuento que ya tenemos estamos trabajando en 2 proyectos. Uno de las unidades técnicas de Santander es un proyecto de más o menos 45.000 millones y una buena parte de esos 45.000 millones pues esperamos provengan de estos recursos de regalías. Otro es de la Universidad de Nariño, que también tiene una necesidad importante de infraestructura. Se está trabajando con el rector y su equipo en este proyecto y hemos hecho el llamado. Hoy precisamente tenemos una reunión con todos los delegados y representantes del presidente y de la ministra en los consejos para hacer ese llamado. Los proyectos tienen que prepararse desde las instituciones de educación superior con las entidades territoriales, pero si decimos es una fuente muy importante de recursos. Y la segunda, que obviamente el proyecto de ley 112 plantea un incremento sostenido del 3% por encima del IPC para las instituciones de educación superior del país. Y adicionalmente un incremento, un aporte adicional que relacionado con el crecimiento del Producto Interno Bruto. De tal manera que hay recursos frescos por el lado de regalías y recursos frescos por el lado del presupuesto general de la Nación. Edwin Caicedo nos pregunta, ¿por qué los estudiantes se equivocan en lo relacionado con la propuesta de reforma a la Ley 30? Yo creo que no es que uno no puede decir que los estudiantes se equivocan o no. Yo creo que en muchos casos pues sí hay, digamos que algún desconocimiento de la última versión. Hemos visto que tanto en esta mesa de diálogo como en la audiencia del Congreso pues ha habido ya una preparación mucho mayor. Sabemos que hay muchos estudiantes estudiando, analizando la propuesta y del proyecto y analizando o planteando su propia propuesta, que es lo que desde el 10 de marzo que el presidente puso en discusión una propuesta, el gobierno le pidió a estudiantes, a profesores, a directivas, a la sociedad en general, analicen esta propuesta y por favor háganlas de ustedes. Ya hemos visto pues propuestas de estudiantes en estas mesas y pues esperamos que así siga tanto aquí en el Ministerio como en el Congreso. Un saludo a la ministra. Gracias. Buenos días, viceministro. Buenos días a los estudiantes a quienes nos acompañan en la mañana de hoy. Sigue, por favor. No, ya terminé esta ok. pregunta. Muy bien. Andrés Poveda pregunta, ¿cuál es el afán de seguir con la reforma? ¿Colombia está de acuerdo con esta? Nos pregunta Andrés Poveda, ¿cuál es el afán de seguir con la reforma? ¿Colombia está de acuerdo con esta? Bueno, yo le quiero contestar a Andrés que no es que tengamos afán, este es un proceso que inició ya desde hace varios meses, desde el mes de marzo, la primera semana del mes de marzo, cuando el señor presidente de la República le presenta a la comunidad académica y al país entero una propuesta de reforma a la educación superior para que fuese discutida, analizada a profundidad por toda la sociedad. Y desde ese preciso momento, conjuntamente con el señor viceministro de Educación Superior, hemos venido nosotros liderando y organizando una serie de foros a nivel nacional para compartir con el país y particularmente con la comunidad académica el contenido de la reforma y para escuchar sus recomendaciones, críticas, cambios, sugerencias. Producto de ello realizamos 28 foros a nivel regional y los realizamos todos en universidades, en instituciones técnicas y tecnológicas, públicas y privadas a nivel nacional. Nos reunimos también con
los representantes de las distintas asociaciones del sector, de rectores, de estudiantes, de profesores, de instituciones técnicas y tecnológicas, universidades públicas, universidades privadas. Nos reunimos con el sector empresarial, con el Consejo Privado de Competitividad, con padres de familia. Es decir, hemos venido en un proceso de discusión profundo, abierto, democrático, en estos ya casi que vamos a ajustar últimos 8 meses. De manera que no es que tengamos afán, este es un proceso que ha sido llevado con toda la seriedad y con toda la profundidad. Y obviamente pues ya llegamos a un punto en que se hace absolutamente, o se hacía absolutamente indispensable presentar el proyecto a consideración del Congreso de la República para poder garantizar que los recursos adicionales que están contemplados que le llegue al sector de la educación superior les puedan llegar a partir del año 2012. De no presentarlo en esta legislatura o en este año en particular, pues se pospondría todo hasta el año 2013. Entonces, pues el perjuicio que se causa es muy grande, porque lo que sí queremos es que los recursos adicionales, crecientes, que les van a llegar a nuestras instituciones de educación superior, lleguen a partir del próximo año. Queremos que los recursos adicionales que están previstos para mayores subsidios en crédito educativo, pues los podamos tener y disponer de ellos a partir del año entrante. Queremos que quede creado a partir del año entrante el Fondo de Sostenimiento y de Manutención para los jóvenes de menores ingresos, SISBEN 1 y 2, es un fondo de 630.000 pesos semestrales para contribuirle a nuestros estudiantes con subsidio para pagar la alimentación o el transporte o la vivienda. Entonces, todas las ventajas que trae la nueva propuesta, pues de no radicar el proyecto en este año, en este segundo semestre, pues todas esas ventajas se postergarían en el tiempo. Entonces consideramos muy importante poder entonces avanzar en este proceso de discusión ya en el seno del Congreso de la República, donde obviamente los estudiantes, los profesores, los rectores, la comunidad, en fin, podrán presentar en el seno del Congreso pues todas las inquietudes que tengan, las contrarreformas que quieran presentar, los cambios a la misma, y por supuesto serán tenidos en consideración por el Congreso de la República. Pregunta vía Twitter también, muy ocupado, así se llama la persona que escribe. ¿Qué conclusiones sacó la ministra y su grupo de trabajo de la audiencia pública ayer en el Congreso? Bueno, realmente la audiencia fue una audiencia, yo pienso, muy enriquecedora, porque nos permitió continuar con el diálogo, que insisto, comenzamos desde hace siete meses, precisamente con los estudiantes. El primer foro al cual asistí yo personalmente para presentar la propuesta fue a la Asamblea de FENARES, que es la Federación Nacional de Representantes de los Estudiantes en los Consejos Superiores de las Universidades. Y fue ahí precisamente, con todos los representantes de los estudiantes, donde presenté la reforma y donde se empezó a generar un debate muy interesante, muy intenso por demás, pues con los estudiantes y con todos los miembros del sector. Entonces, pues ayer el foro que se organizó y que fue convocado por algunos parlamentarios, lo que buscaba era abrir un espacio que me parece importantísimo, así es como debe ser, con propuestas, que se lleven a cabo las discusiones. Pues se abrió este espacio expresamente para escuchar principalmente a los estudiantes, a los líderes estudiantiles que están promoviendo el paro estudiantil y otros líderes estudiantiles que por supuesto tienen observaciones o que están en contra de la reforma. En el espacio de ayer también hubo participación de rectores tal vez un rector, el rector Wasserman de la Universidad Nacional,
y también representantes de otras universidades y representantes de los docentes y de los administrativos. A ver, yo diría que una primera conclusión a la cual uno llega después de haber escuchado las intervenciones de los distintos actores, la conclusión a la cual llega el profesor Wasserman, el rector de la Universidad Nacional, es que definitivamente este proyecto de reforma a la Ley 30 es mucho mejor que la Ley 30. Así haya todavía diferencias frente a la misma, y así este proyecto pueda ser modificado, pueda ser cambiado, pueda ser enriquecido, pueda ser mejorado en el Congreso de la República. Y lo manifestaba él personalmente y expresamente, que definitivamente el peor escenario para el sector y para las universidades públicas sería que retirar el proyecto. Y entonces, como gran conclusión, pues se reiteró el llamado a los estudiantes para que cesen el paro, para que continúen con sus clases, y a través de foros y espacios como el Congreso, pues simplemente presenten todas las observaciones, recomendaciones, cambios y críticas que tienen frente al proyecto. Lo segundo, hubo una presentación de representantes de algunas universidades con base en el estudio que se realizó, donde ellos muestran que definitivamente y reconocen que el proyecto hace un esfuerzo bien importante, considerable, en aumentar los recursos públicos para el financiamiento de las universidades públicas. Lo reconocen, y frente a la Ley 30, la que hoy está vigente, el avance es bien importante con nuevos recursos. De acuerdo con este proyecto radicado en el Congreso, las instituciones de educación superior en los próximos 10 años tendrán garantizados 35 billones de pesos, de los cuales 6 billones de pesos los aporta la reforma. Entonces, eso lo reconocen este grupo que realizó este estudio por parte de las universidades. Sin embargo, consideran que se deben incrementar esos recursos, porque se requieren más recursos para cubrir lo que ellos llaman un desfinanciamiento que traen de tiempo atrás. Por parte de los estudiantes consideran definitivamente que pues tienen un nuevo modelo, empezando un nuevo modelo de país, para comenzar por ahí. Tienen una concepción de un nuevo modelo económico para el país. Y la gran conclusión de ellos es pues que para suspender el paro, para reactivar las clases, pues se requiere que el gobierno nacional retire el proyecto de ley que está radicado en el Congreso de la República. La posición del Ministerio de Educación Nacional es que no retiramos el proyecto no por terquedad, sino porque estamos convencidos de que la propuesta o el proyecto ya radicado pues trae grandes beneficios para nuestro país, para los jóvenes, para la educación superior. Y como ya lo decía, pues este ha sido un proceso de construcción colectiva donde han participado muchas personas, cientos de personas. En estos foros participaron más de 4.500 personas, y consideramos que la opinión de estas personas también es muy valiosa. El trabajo que realizaron los diferentes actores durante todos estos meses fue muy valiosa, contribución que por supuesto apreciamos, que valoramos, y que por supuesto lo que hay que hacer es construir sobre lo construido. Entonces la invitación que les hicimos es, pues ahí está el proyecto a consideración del Congreso, pues todas las observaciones que ustedes tengan, bienvenidas serán, formúlenlas ante el Congreso de la República y por favor suspendan el paro, pues porque es que los grandes perjudicados van a ser los estudiantes de las universidades públicas, sus familias, porque pues perder un semestre realmente es muy duro, muy costoso, muy frustrante para los estudiantes, para sus familias y para la sociedad. No sé si tú quieres. No, ministra, yo creo que pues eso fue lo que pasó en las 9 horas que estuvimos allá en la audiencia.
Una pregunta que de pronto ya ha tenido respuesta con lo que nos acaba de decir la señora ministra. Wilmar Audey Beltrán. ¿Qué pasa, ministerio? ¿No han podido explicar el alcance de la reforma a los estudiantes? ¿Por qué siguen las protestas en las calles? Bueno, sí ha sido difícil llevar el mensaje. Uno, aún en las manifestaciones de ayer y en la audiencia en la Cámara, en el Congreso de la República, pues sigue viendo como uno de los principales argumentos del movimiento la privatización, por ejemplo, aspecto que no está para absolutamente nada en la propuesta, y hay que decirlo, tampoco estaba en la original. Se permitía inversión privada, pero siempre manteniendo las instituciones públicas como tales, como instituciones públicas. En el proyecto 112 no se permite la inversión privada con ánimo de lucro, no se permiten las instituciones privadas con ánimo de lucro. Todo lo contrario, el proyecto plantea recursos públicos adicionales y muy importantes, cerca de 6, no cerca, sino poco más de 6 billones de pesos en pesos corrientes de aquí al 2022. Por lo tanto, es un fortalecimiento de lo público. Y creo que es bien importante recordar algo que recordaba la ministra ayer, y es que en Colombia, en los últimos 10 años, ha habido un incremento importante de la matrícula de estudiantes, del número de estudiantes en instituciones públicas. Pasamos de tener más estudiantes en instituciones privadas en el año 2000, cerca del 45% o más del 55% estaban en instituciones privadas y un 45% en instituciones públicas. Hoy en día estamos al revés. Hoy en día estamos llegando casi al 56% en instituciones públicas y 44 o casi un poco más de 44 en instituciones privadas. Y con el modelo, porque es obviamente un modelo que tenemos para la evolución de la matrícula, este porcentaje en pública va a aumentar. Es decir, en Colombia la educación va a ser cada vez más una educación pública, por cuanto más estudiantes estarán en instituciones públicas que en instituciones privadas, que además ha sido así, ministra, también en básica y media. Realmente ya más del 80% de los, cerca del 90% de los niños están en instituciones públicas, de tal manera que pues de ninguna manera pues se ha buscado, se pretende, o el proyecto de ley plantea una privatización de la educación superior en Colombia. Buenos días, soy estudiante de la Universidad Javeriana de licenciatura de Pedagogía Infantil. Señora ministra, yo hace unos días por el canal institucional vi pues la audiencia que hubo, pues la entrevista, y usted comentaba que podía haber la posibilidad de que universidades extranjeras vinieran al país. Quiero saber si viniendo estas universidades extranjeras hay la posibilidad de que igual los estudiantes de bajos recursos entren a estudiar allí. Sí, comentaba yo en esa audiencia que de acuerdo con la Ley 30, que rige hoy la educación superior, no está prohibido el que lleguen universidades extranjeras a invertir aquí en el país como entidades sin ánimo de lucro y a ofrecer educación a nivel de educación superior, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos que exige el Ministerio de Educación Nacional para poder autorizar la prestación del servicio a nivel de educación superior. Entonces, pues puede venir cualquier institución sin ánimo de lucro de fuera a radicarse aquí en el país. Que las matrículas, ¿cómo podrían ser? Que si serían muy costosas. Bueno, realmente eso sí depende de la autonomía de cada institución.
en desarrollo de la autonomía de cada entidad, es la institución misma la que fija el costo de las matrículas. Y a partir de que se fije ese costo de la matrícula, los incrementos anuales sí están fijados por ley. Se establece que los incrementos pues tienen que ser máximo del IPC. Y para poder autorizar un incremento superior al IPC, eso sucede hoy con las universidades nuestras, privadas y públicas también, pues se requiere justificar ese mayor incremento sobre la base de un proyecto de inversión que tengan previsto desarrollar para mejorar la calidad de la educación en esa institución en particular. Entonces, pues, nosotros no podríamos afirmar a priori si esas instituciones, si llegasen a venir y a instalarse aquí en nuestro país para prestar el servicio de educación superior, pues nosotros no podríamos saber a priori de qué orden serían sus matrículas, ni qué tipo de programas se podrían ofrecer o pensarían ofrecer, porque hasta el momento no tenemos aquí ante el Ministerio ninguna solicitud de creación de ninguna institución de educación superior que provenga del exterior. Pero legalmente lo podrían hacer, lo han podido hacer en los últimos 20 años, la ley lo permite, no hemos tenido casos, pero pues se podría hacer y en cualquier momento podría llegar. Lo que es importante es tener la absoluta claridad de que si llegan esas instituciones, pues tienen que ser entidades sin ánimo de lucro. Ramón Granados Peña pregunta, ¿por qué en el artículo 37 del proyecto cambiar universidades de economía solidaria a universidades mixtas? La ley 30 planteó la posibilidad de existencia, digamos, diferente a las otras, las instituciones de economía solidaria. Es decir, la ley 30 plantea que las instituciones de educación superior pueden ser estatales, privadas o de economía solidaria. Lo que se ha visto en estos 19 años es que pues solo hay una institución de economía solidaria y cuyo comportamiento pues realmente es como el de una privada. Por lo tanto, lo que el proyecto plantea es que las instituciones de economía solidaria pues realmente tengan el mismo régimen de las instituciones privadas. Sí plantea la posibilidad de instituciones mixtas, y mixtas en el sentido de que serán iniciativa de entidades del Estado y entidades privadas. El artículo 36, plantea precisamente que las instituciones de educación superior privadas, ya estoy llegando al artículo, las instituciones de educación superior privadas estarán organizadas como corporaciones o fundaciones sin ánimo de lucro con propósito exclusivo para la prestación del servicio público de la educación superior. Y el artículo 37 plantea que a las instituciones de educación superior mixtas les será aplicable el régimen de una institución de naturaleza privada, por lo tanto, también sin ánimo de lucro. Uno de los planteamientos que se ha hecho en estas mesas es esta inquietud de que no queda totalmente expreso y explícito el que deben ser sin ánimo de lucro, y es uno de los puntos que precisamente el Ministerio pues va a proponer al Congreso para que quede esto de manera explícita. El por qué introducir en el proyecto de ley las instituciones mixtas, porque pues en la historia ha habido hasta ahora 2 casos de instituciones que se crean como instituciones mixtas, es decir, con la participación de entidades del Estado y la participación de entidades privadas. Como la ley 30 no permite las instituciones mixtas, pues quedan como instituciones privadas, y esto pues ha dificultado la participación en aportes y otros aspectos de las entidades públicas. Entonces, pues sí, el planteamiento es que se permita la creación
de instituciones mixtas. No tiene el propósito, y es otro de los aspectos que solicitaremos pues quede explícito ya en el proyecto, en la ponencia, que las instituciones públicas actuales se conviertan en mixtas. Giovanni Barbosa y otros tuiteros, entre los que se encuentran Jonathan Villa, Gustavo Medina, Jorge Luis Cárdenas, Camilo Prieto, Andrés Poveda, mencionan: se escucha, pero no se tiene en cuenta lo que se dice. Bueno, yo quisiera decirle a quienes nos están escuchando y viendo que desde el Ministerio de Educación hemos venido, insisto, en estos últimos 7 meses, escuchando y atendiendo recomendaciones, sugerencias, críticas y diferente tipo de contribuciones que nos han realizado todos los actores de la sociedad en estos meses de discusión. Yo invito a los tuiteros para que entren a la página web del Ministerio, donde está colgada en la página web el proyecto inicial, el que sometimos a consideración y discusión del país en el mes de marzo, y lo comparen con el proyecto definitivo, el proyecto de ley 112, que fue radicado en el Congreso de la República el pasado 4 de octubre. Y ustedes ahí observarán que más del 60% del articulado fue cambiado, fue modificado. Unos artículos fueron excluidos del proyecto inicial, como por ejemplo, bien lo mencionaba el viceministro, la posibilidad de que llegara inversión privada con ánimo de lucro al sector, porque desde un comienzo entendimos que esta propuesta no era bien recibida por el sector. Entonces, pues, los hechos son elocuentes. Simplemente yo invito a que miren las dos versiones, la versión original y la versión definitiva, y ustedes encontrarán la cantidad de cambios que efectuamos, de modificaciones, de temas nuevos que incorporamos en el proyecto que finalmente fue radicado en el Congreso de la República. Ana María Lozano pregunta: no queremos endeudarnos, ¿por qué se insiste en préstamos con el ICETEX? ¿Por qué, si la educación es un derecho, no regalarla? Pues el primer punto es que realmente el proyecto de ley plantea diferentes formas para que más jóvenes colombianos ingresen y se gradúen de la educación superior. Por un lado, pues ya se ha planteado el incremento de los aportes de los recursos públicos a las instituciones públicas. Por lo tanto, aun cuando la nación no paga por estudiante, es decir, no es que si la Universidad X crece en 10 estudiantes, el aporte crece en 10 valores tanto, sino pues realmente es un aporte que la universidad pues realmente utiliza de manera totalmente autónoma. Sí espera el gobierno que con más recursos públicos las instituciones públicas pues puedan ampliar cobertura. Pero creo que hay que dejar muy en claro, esa es una decisión que toma de manera autónoma la institución, ¿cierto? El gobierno no fuerza a las instituciones de ninguna manera a que amplíen los cupos, si espera que lo hagan. Entonces, esa es una manera que más estudiantes vayan a instituciones públicas y por eso pues hay un incremento muy importante de poco más de 6 billones de pesos en los 10 años. La segunda, mencionamos ya, Colombia tiene un sistema de educación superior en el cual hay instituciones públicas e instituciones privadas. Ha sido un sistema casi desde el origen de la educación superior en Colombia y que, como mencionábamos, se ha mantenido
alrededor, digamos, oscilando ambas entre el 40 y el 60, y que, como decíamos, hoy en día pues hay más estudiantes en públicas y este porcentaje, lo que nos da el modelo es que seguirá creciendo. Pero obviamente hay estudiantes que o quieren o deben ir a instituciones privadas, y para ellos pues también debe haber un apoyo de la nación. Precisamente una meta del gobierno para este cuatrienio es llegar a que el 75% de los jóvenes colombianos estudiando tengan un apoyo estatal. Ese apoyo pues puede ser de diferentes maneras. Por un lado está, si van a las instituciones del Estado, pues hay un subsidio muy importante en la matrícula, aun cuando muchos pagan matrícula. De todas maneras, esa matrícula es siempre mucho menor al costo, y la matrícula que fija también de manera autónoma cada institución, normalmente, y es algo que sí promovemos desde el Ministerio, el valor de la matrícula depende del nivel de ingresos de la familia. Pero quien vaya a una institución privada, pues debe poder tener también acceso a un apoyo del Estado, y lo hacemos, el gobierno lo ha venido haciendo a través del crédito educativo. Crédito que a partir de este año pues es mucho más subsidiado. La tasa de interés para los jóvenes de estratos 1, 2 y 3 es de 0 interés real mientras estudian, y adicionalmente hay una condonación del 25% para estudiantes de Sisbén 1 y 2, y hay la posibilidad para aquellos que obtengan resultados sobresalientes en las pruebas Saber Pro de una condonación hasta del 100%. Pero adicionalmente, y el proyecto 112 plantea para ese fin la creación del Fondo para la Permanencia en la Educación Superior, plantea un subsidio de lo que sería hoy 630.000 pesos para los jóvenes, digamos, de familias más pobres, focalizadas hoy con el Sisbén, como Sisbén 1 y 2, que pues iría o va a estudiantes tanto de públicas como de privadas. Por lo tanto, que hay diferentes formas, y el Estado, el proyecto de ley precisamente plantea eso, diferentes formas de apoyar a los jóvenes colombianos para que ingresen a la educación superior. Laura Isabel Vivas pregunta: ¿no creen que la educación superior debe ser de calidad? Creemos que la reforma hará lo contrario. Bueno, precisamente el primer gran objetivo de la reforma es mejorar la calidad de la educación en todas nuestras instituciones de educación superior. Y para ello se plantean varias estrategias que están claramente establecidas en el proyecto. Y lo que es igualmente importante, se incrementan los recursos, recursos de origen público que van a permitir mejorar la calidad de la educación. Lo primero que plantea el proyecto es fortalecer todo el sistema de calidad del sector de la educación superior, que tiene 5 componentes. Uno es el componente de aseguramiento de la calidad. ¿Ello qué quiere decir? Que cada programa, así está establecido, o cada institución que se quiera crear, pues tiene que venir al ministerio, donde se hace una evaluación sobre el cumplimiento de unas condiciones de calidad, y si esas condiciones se cumplen, entonces se autoriza la creación del programa o la creación de esa nueva institución, siguiendo pues unas condiciones de calidad altamente exigentes. Entonces se fortalece todo el sistema de aseguramiento de la calidad. Lo segundo, se fortalece también el sistema de acreditación institucional. Se fortalece todo el tema de fomento para mejoramiento de la calidad. Va a haber recursos públicos del Ministerio de Educación para apoyar a nuestras instituciones de educación superior, para que puedan mejorar la calidad, como a través de procesos de mejoramiento continuo que permitan alcanzar la acreditación de alta calidad en sus programas,
y también habrán recursos públicos del Ministerio para acompañar a las instituciones para que puedan obtener la acreditación institucional de alta calidad. Igualmente se fortalece todo el sistema de evaluación de los estudiantes, porque obviamente evaluando los estudiantes, sus conocimientos, sus competencias, pues vamos a saber qué tipo de profesionales estamos formando en las diferentes instituciones. Y se fortalece también todo el sistema de inspección y de vigilancia, que es una responsabilidad que emana de la Constitución Nacional y que nos permite a nosotros precisamente velar por el derecho de los jóvenes a que tengan una educación de calidad. Entonces todo el sistema de aseguramiento se fortalece precisamente para mejorar calidad. Lo segundo, va a haber más recursos de origen público, como ya se ha mencionado, les llegarán de forma garantizada 35 billones de pesos a las instituciones, de los cuales 6 billones son recursos frescos. Y uno de los indicadores que se tienen en cuenta precisamente para mejorar calidad es precisamente mejoramiento de calidad. ¿Evaluado cómo? Evaluado como producción académica y también formación de docentes, porque no podremos mejorar la calidad de la educación en nuestro país si no invertimos en la formación de nuestros docentes. Entonces, esos recursos adicionales se deberán invertir, obviamente preservando la autonomía de las instituciones, en financiamiento para nuestros profesores universitarios, para que puedan realizar programas de maestría y programas de doctorado. Igualmente, para poder apoyar a los docentes de nuestras instituciones, se establece también que habrá otras 2 fuentes adicionales de recursos, recursos de fomento del Ministerio y también recursos de Colciencias del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Entonces, todos estos elementos lo que buscan y contribuyen es con mejorar la calidad. Y finalmente, también se establece, gracias a la ley de regalías, que el 10% de las regalías, que es 1 billón de pesos, irá para ciencia, tecnología e innovación e investigación. Entonces, pues es también a través de la investigación como se mejora la pertinencia en la educación y se mejora también la calidad en la educación. De manera que todos estos son estrategias que todas juntas sumadas con mayores recursos que están previstos en la reforma van a permitir mejorar la calidad de la educación en nuestro país, que es en últimas lo que todos queremos. Mejor calidad, una mejor oferta, con mayor calidad de instituciones de educación superior y más acceso, mejores condiciones de acceso para que los jóvenes, especialmente los de menores recursos económicos, puedan acceder a una educación de calidad. Y no solamente accedan a ella, sino que logren graduarse, porque uno de los problemas serios que tenemos en el sector es la alta tasa de deserción, que es del 45%. Pregunta Verónica Amaya. He escuchado diferentes cifras sobre lo que pondrá el gobierno por cada estudiante en las universidades públicas. ¿Cuál es la cifra real? Bueno, esta ha sido una inquietud en muchos escenarios y de muchas personas del sector y pues quisiera, ministra, de pronto aprovechar para, digamos que desagregar y explicar, espero de una forma clara, pues cuál es el punto. Primero, la meta que establece el gobierno es de llegar al 50% de la cobertura en el 2014. Esa es la meta. ¿Qué quiere decir el 50% de cobertura? Que la mitad de los jóvenes entre 17 y 21 años estén en algún programa de pregrado. Eso implica, con la dinámica de la matrícula de una institución de educación superior, pues que no es tan elemental y de pronto ese ha sido el problema.
la matrícula en una institución de educación superior, pues hay estudiantes nuevos, hay estudiantes que se gradúan y hay estudiantes que desertan, que se retiran a mitad de camino. Y para hacer el análisis de la ampliación de cobertura, pues hay que tener en cuenta esos tres, llamemos, aspectos: graduación, deserción y admisión de estudiantes nuevos. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que en Colombia pues hay, como ya hemos mencionado, instituciones públicas e instituciones privadas. Y en cada una de ellas hay instituciones técnico-profesionales, tecnológicas, instituciones universitarias y universidades. Esos 600.000 cupos, esos 600.000 estudiantes adicionales en pregrado, obviamente se distribuirán en instituciones públicas y en instituciones privadas. Y en las instituciones públicas se distribuirán entre las universidades, las instituciones técnico-profesionales, tecnológicas y universitarias, y el SENA en sus programas técnico-profesionales y tecnológicos. De nuevo, es autonomía de la institución, y lo que nosotros en el Ministerio hacemos es pues un modelo con unas expectativas que obviamente a través de fomento, a través de recursos, pues trataremos de cumplir. De esos 600.000, por lo tanto, en el planteamiento que hacemos, 95.000 estarían como incremento en el número de estudiantes de las universidades públicas, ¿cierto? 95.000. Ayer el rector de la Nacional hablaba que en algún momento mencionamos 120.000, ministra, y ese fue un error mío en una reunión con él, que por pensar que tengo buena memoria, pues planteé ese número, pero el modelo son 95.000. Ahora, esos 95.000 de nuevo es el aumento de la matrícula, el aumento del número de estudiantes en las universidades públicas. Y de nuevo, pues para cubrir ese número, para llegar a ese número de 95.000 estudiantes más, pues uno tiene dos herramientas. La primera, recibir más estudiantes nuevos, ¿cierto? Recibir más estudiantes a primer semestre, y por otro lado, pues tomar acciones para que menos estudiantes deserten de la educación de las universidades. La ministra lo acaba de comentar, en Colombia hay una deserción del 45% por cohorte. ¿Qué quiere decir eso? Que de un grupo de estudiantes que ingresa a primer semestre, el 55% se gradúa, el otro 45% se retira de la educación superior sin graduarse. Es un número muy alto. ¿Qué es lo que plantea? ¿Cuál es la meta del gobierno también en deserción? Es bajar esa deserción. En lugar de considerarla de cohorte, es mucho más fácil hacerle el seguimiento a la de año a año, ¿cierto? Hoy, en 2011, la deserción intraanual es del 12, un poco más del 12%. Es decir, de los estudiantes que estaban en el 2010 y deberían continuar en el 2011, el 12% no lo hicieron, se retiraron. La meta entonces del gobierno es reducir de ese 12 al 9%. ¿Sí? Es decir, que de los matriculados en el 2011 y que deben estar en el 2012, ojalá se retiren al 2014, la meta es del 9, y obviamente esa deserción también va bajando paulatinamente. Entonces están esos dos aspectos. Entonces, de los 95.000 que debe haber de más, es decir, adicionales en el 2014, unos entraron ya en el 2011. ¿Cierto? El 2011 con una cifra preliminar, porque todavía no tenemos los datos finales, pero el crecimiento de la matrícula en las públicas va a estar alrededor de los 21.000 estudiantes. O sea que lo que tenemos en ese modelo, que de nuevo es una expectativa, es que la matrícula incremente en el 2012, en el 2013 y en el 2014. Teniendo en cuenta lo que dicen los rectores, y que pues tienen razón en muchos aspectos, de que hay un alto grado de saturación y por lo tanto requieren
una inversión en infraestructura, y teniendo en cuenta lo que mencionábamos aquí también, de que pues hay que preparar los proyectos y buscar conseguir los recursos de las regalías, estamos planteando que el 2012 el crecimiento de la matrícula sea únicamente de estudiantes nuevos, sea únicamente de 12.000 estudiantes, ¿cierto? Es decir, casi la mitad del incremento en el año 2011. Entonces serían 12.000 en el 2012, 18.000 en el 2013, pues esperamos que ya pues varias universidades hayan podido terminar proyectos de infraestructura, y 24.000 en el 2014, ¿cierto? Eso nos daría el total 75.000, que sumado con 20.000 aproximadamente que se quedarían en la institución por disminución en la deserción, pues cumpliríamos la meta. Entonces, ¿cómo es el cálculo? Con los recursos nuevos que esperamos empiecen a ingresar en el 2012, ¿sí? Tendríamos que cubrir los 12.000 estudiantes que ingresan en el 2012, y obviamente están el 2012, el 2013 y el 2014. Los 18.000 que ingresan en el 2013, que estarían en el 2013 y en el 2014. Y obviamente esperamos que sigan hasta que se gradúen, pero para mirar el aspecto de recursos vamos hasta el 2014, y los que ingresan en el 2014 que solamente estarían en el 2014. Entonces, si nosotros sumamos esos 12.000 que van a estar 3 años, ¿cierto? Son 36.000. 18.000 que van a estar 2 años, son 36.000. Ahí van 72.000 estudiantes año, ¿cierto? O sea, el aporte por año. Y los 24.000, pues que estarían que ingresarían en el año 2014, pues están un solo año. Esa es la cifra que uno debe dividir el aporte total de los 3 años, ¿cierto? De los recursos adicionales en los 3 años, que son 420.000. Si hiciéramos eso, pues da una cifra superior a los 4 millones, pero obviamente también reconocemos que cupos nuevos pues requieren, como decía el rector ayer, requieren pupitres nuevos, requieren adicionales, llamémoslo así, a lo que venga por infraestructura. Por lo tanto, lo que el Ministerio plantea es que los recursos realmente alcanzan para cubrir la meta, teniendo en cuenta las medidas de deserción y el crecimiento paulatino de la matrícula. La ministra ayer lo decía y muy claro, pero parece que la gente a veces no quiere entender, ¿sí? Los 600.000, y esto aplica para todos los 600.000. Obviamente no entran los 600.000 en el 2012, ¿cierto? Ya unos ingresaron en el 2011, otros ingresan este año, otros el año entrante y otros en el 2014. Es importante también comentarle al estudiante que pues ya iniciamos desde el año pasado toda una estrategia conjuntamente con los rectores de las instituciones de educación superior para reducir la deserción en Colombia. Este es un tema de gran preocupación, no solamente para el ministerio, sino también para los rectores y las instituciones, porque es que la pérdida social es enorme. Cada joven que deserta del sistema es una frustración y una pérdida social, económica, de ilusiones para ese joven y para la familia. Entonces firmamos un pacto contra la deserción, un acuerdo de voluntades, y dijimos vamos a trabajar juntos, ustedes institución de rectores en desarrollo de su responsabilidad social y nosotros como ministerio, y los vamos a apoyar con proyectos, con recursos, con asistencia técnica, para que ustedes fortalezcan sus programas al interior de sus instituciones que permitan reducir la deserción. Hicimos una convocatoria pública, en días pasados se presentaron 32, ya seleccionamos. Sí, ya están seleccionados 34 proyectos. Se seleccionaron 34 proyectos por parte de las instituciones, por parte del ministerio, después de que evaluamos las propuestas que se presentaron, y a estas 34 instituciones les vamos a asignar. En la convocatoria fue como por 7.000, ¿cuántos?
Bueno, ahorita comentamos por qué valor fue la convocatoria, pero aquí lo importante es, no solamente queremos reducir la deserción, no, estamos desde el Ministerio de Educación trabajando con las instituciones, con sus rectores, con sus equipos directivos, para generar diferentes estrategias al interior de las universidades y las instituciones técnicas y tecnológicas que permitan que menos jóvenes deserten del sistema, que más jóvenes puedan graduarse exitosamente en su carrera. Tenemos otras inquietudes con relación al tema de universidades mixtas. Ramón Granados pregunta, ¿por qué cambian de economía solidaria a universidades mixtas? Pero usted ya lo contestamos. ¿Con qué propósito? Y No, pero ya lo contestamos. Pedro Garzón pregunta, ¿en qué momento la universidad pública puede pasar a ser universidad mixta? Ya se respondió. No, Pero volvamos. Pronto sí repetir en que No podrá. no podrá haber ese cambio y pues no está explícito en el proyecto de ley 112, pero será una solicitud del Gobierno Nacional al Congreso de la República, porque ustedes saben el proceso, es decir, el gobierno no es el que hace las leyes. El gobierno radica un proyecto, pero es el Congreso de la República el que después de pues muchas discusiones realmente emite una ley y pues el gobierno lo que hace es en lo que corresponda pues dar el aval o no, pero es realmente el Congreso el que emite o hace pues digamos la ley final. Por lo tanto, pues lo que está planteando el Ministerio con este y otros puntos que han salido de estas mesas de diálogo es que pues se modifique el proyecto ya en la ponencia y en las discusiones en el Congreso. Julio César Duzán pregunta, ¿para dónde va el supuesto incremento de presupuesto a la universidad o al ICETEX? ¿Para dónde va el supuesto incremento de presupuesto a la universidad o al ICETEX? Como ya se ha mencionado, la reforma prevé aumento de recursos para financiar la educación superior. Por un lado, más recursos para la oferta, más recursos para las instituciones de educación superior. Se está previendo a través de la reforma que se le garantice a nuestras instituciones de educación superior 35 billones de pesos, de los cuales 6 son recursos frescos que aporta la reforma para el financiamiento de nuestras instituciones de educación superior. Y para financiar la demanda, se está previendo también un incremento de recursos para aumentar los subsidios, subsidios a la tasa de interés, subsidio de la matrícula, subsidio de manutención, que en todo el periodo puede ser aproximadamente unos 5 billones de pesos en los 10 años. Entonces, pues una parte va a financiar la oferta a las instituciones y otra parte va a financiar subsidios de manutención que irán tanto a estudiantes de las universidades o instituciones públicas como a los de las privadas, y subsidio a la tasa de interés y al costo de la matrícula pues irán a los estudiantes de bajos recursos que tengan o soliciten crédito educativo a través del ICETEX. De pronto dar solo un datico, porque ayer en la audiencia también había esa inquietud. Si uno mira todos los recursos que garantiza o que trae el proyecto, son 35.3 billones que van a las instituciones públicas, ¿cierto? Y aproximadamente 5 billones que van a subsidios. Es decir, es 7 veces lo que va a la oferta, llamemos, a las instituciones de lo que va como subsidio a los estudiantes, porque los estudiantes, todo el subsidio de manutención pueden ir a instituciones públicas o a instituciones privadas. Sebas Reiser pregunta, ayer hablaron sobre cifras de cobertura y siempre hablan del SENA. ¿Al fin el SENA es o no educación superior?
ya lo respondimos, pero pues yo creo que vale la pena volverlo a decir. El SENA ofrece diferentes tipos de formación. El grueso, el mayor volumen es en formación para el trabajo y desarrollo humano, lo que el SENA mismo llama la formación profesional integral, que tiene la formación complementaria, que son cursos cortos, que van desde programas de inglés, programas de actualización, a técnicos laborales, que son programas un poco más sólidos, pero de formación para el trabajo y desarrollo humano. Y por el otro lado, educación formal, que es programas técnico-profesionales y tecnológicos. Y lo que plantea el proyecto precisamente es que esa oferta de educación formal, de formación técnico-profesional tecnológico, y se me olvidaba incluir también especializaciones tecnológicas y especializaciones técnicas que puede ofrecer el SENA, son educación formal de educación superior, y obviamente pues están enmarcadas, y el proyecto así lo establece de manera taxativa, que debe cumplir con toda la norma, digamos, con el marco legal de la educación superior. Antes de continuar con las personas del Twitter, ¿alguien de los estudiantes que se encuentran acá pueden participar, por favor? Buenos días, soy estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional. Hay un artículo específico donde establece que la Universidad Nacional y la Universidad Militar tienen un estatuto especial en cuanto a su régimen. No me preocupa la Universidad Militar, ya que pues está también adscrita al Ministerio de Defensa, y pues recibe, aquí su vecino recibe 10 veces más de incremento del Ministerio de Defensa, de aumento de financiación de parte del Estado, pero la Universidad Nacional sí tiene un régimen especial, pero no sé qué aplica de ese régimen especial. Sé que tiene una especificación en torno a pasivo pensional, pero no tengo la severidad del resto en cuanto a su aplicación. Y no sé si puedo hacer la segunda pregunta. Es bueno pues saber estos foros y mesas donde se discute, pero quisiera saber específicamente por qué no se hace un nuevo propósito de inclusión del programa mínimo de los estudiantes. No soy partícipe explícito de la Mesa Amplia Nacional de Estudiantes, pero acá se discute sobre la reforma como tal, ¿sí? Pero no se discute sobre ese plan mínimo que ellos postulan. No estoy de acuerdo con algunas puntualizaciones que ellos tienen, pero sé que esos planes son un modelo de futuro distinto al planteado en el actual gobierno. Cabría la posibilidad de hacer una nueva propuesta en la cual esté implícito el plan mínimo de los estudiantes. Gracias. Bueno, con respecto a la primera inquietud del régimen especial de la Universidad Nacional, realmente establece algunos puntos que la diferencia de las demás universidades del Estado. En la composición de su Consejo Superior, la Universidad Nacional tiene 8 miembros, los demás consejos tienen 9 miembros. Es claro, pues la Universidad Nacional no está en un solo departamento, digamos que tiene un ámbito, pues como su nombre lo indica, un ámbito nacional. Asimismo, la Universidad Nacional tiene la facultad de abrir los programas sin pasar por el sistema de aseguramiento de calidad, es decir, no requiere el proceso del registro calificado. Obviamente hoy en día tampoco lo requeriría por cuanto tiene la acreditación institucional, pero eso digamos que la hace un poco diferente. Tiene aspectos, el régimen especial tiene aspectos que tienen que ver con la dedicación exclusiva. Los profesores de la Universidad Nacional y de dedicación exclusiva tienen, llamémoslo así, como una prima técnica, un sobresueldo adicional que no tienen los demás profesores
de las universidades públicas. De resto, en la mayoría de los aspectos, pues rige, digamos, la norma. ¿Y lo de Unisalud, el régimen de salud de los profesores, cómo cabría ahí? Claro, lo que dice, y ahí voy a leer textualmente el proyecto, ¿cierto? Lo que dice el proyecto de ley 112 en el artículo 40, no. Lo que dice el proyecto es que todas las universidades estatales mantendrán el régimen de seguridad social que tienen hoy, ¿cierto? Y no solo la nacional, sino todas, pero que todas las instituciones del Estado que se creen en el futuro deberán ir, digamos, al régimen contemplado en la Ley 100. Con respecto a la otra inquietud que tú planteaste, ¿por qué no incorporar nosotros las propuestas del MANI? Pues la posición que hemos nosotros asumido, además porque el proyecto ya está radicado en el Congreso de la República, es que, bueno, de acuerdo con ese documento, pues se tiene una visión diferente de lo que debería ser la educación superior en nuestro país. La visión que hemos construido nosotros desde el gobierno, con una amplia participación democrática de los actores del sector y de la sociedad, pues tiene diferencias de fondo. Entonces, la invitación es, ya radicado el proyecto, porque es que el proyecto ya no está todavía en proceso de construcción, sino que ya está radicado en el Congreso de la República, la invitación que les hemos hecho, que le han hecho los rectores a los estudiantes y que ha hecho el Congreso también es, traigan su propuesta aquí, su contrapropuesta, su contrarreforma, que refleje esa nueva visión de país, porque eso está incorporado también a una nueva visión de país, una nueva visión de la educación superior. Y entonces sencillamente los congresistas tendrán el proyecto radicado por el gobierno, que fue construido de manera participativa, y el proyecto que deberían presentar los de la mesa. Y ya serán los parlamentarios, pues los que decían al final del día, pues cuáles de las dos propuestas acogen unos temas u otros de las dos propuestas que ellos tendrían para su consideración. Entonces, esa es la invitación, lleven su propuesta, elaboren una propuesta que contenga precisamente todas sus aspiraciones para que sea considerado en el Congreso de la República. No sé, ministra, hay algunos, y no son pocos, puntos de ese programa mínimo estudiantil que realmente están contenidos en el proyecto. Obviamente ese programa mínimo no son puntos específicos, ¿cierto? No son peticiones o propuestas más bien específicas, sino realmente son puntos más bien amplios, pero pues varios realmente de los puntos planteados están incluidos. Si uno mira el primero, claro, si uno mira el primero, dice aseguramiento de la educación como un derecho y una condición necesaria para el desarrollo nacional, dejando de lado su connotación como mercancía. El artículo primero del proyecto de ley 112 precisamente establece la educación superior es un derecho, es un bien público basado en el mérito y la vocación y un servicio público inherente a la finalidad social del Estado. Después, hablando de la financiación, dice financiamiento estatal adecuado a la universidad pública sin condicionamientos. Lo que plantea el proyecto es un financiamiento adecuado, ahora sí pone unos condicionamientos. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que, pues si estos son recursos públicos, pues debe rendirse cuentas de esos del uso de esos recursos y que además pues cumplan realmente con unas necesidades de la sociedad. Después plantea, por ejemplo, el Estado debe ejercer la función de inspección, vigilancia y control sobre los montos de las matrículas en universidades colombianas. Precisamente el proyecto de ley también plantea que todas las instituciones deben reportar al Ministerio de Educación no solo las matrículas, sino todos los derechos pecuniarios y todos los cobros que hagan, y que además esos cobros pues deben
responder o respetar realmente lo que se llama el costo eficiente, el costo real de un proceso. Es decir, que un certificado no pueden cobrar 500.000 pesos por el certificado si es solo hacer el certificado. Y plantea también que el incremento no debe ser mayor al IPC y únicamente en los casos en que se pueda probar una inversión importante en el mejoramiento de la calidad, podría haber cobros adicionales por encima del IPC. Después hablan, pues ahí el punto de democracia y autonomía, hablan del fortalecimiento de la autonomía. Nosotros planteamos en el proyecto, realmente se fortalece la autonomía. Ahí hay diferencias, pues realmente este programa mínimo pues plantea, digamos, una participación mayor interna de los estamentos internos de la universidad en los consejos superiores. Pues realmente el gobierno es de la visión de mantener un equilibrio en los consejos superiores, un equilibrio entre gobierno nacional y regional, internos, es decir, profesores, estudiantes y directivas académicas, y externos, sector productivo, exrector y egresados. De tal manera que pues hay 3 de cada uno de estos sectores, llamémoslos así, y eso mantiene un equilibrio. No vemos, y la ministra lo ha dicho muy claro, como muy conveniente el enconchamiento de la universidad sobre sí misma, es decir, que los consejos sean internos. Creemos que eso pues no es conveniente. Asimismo, pues plantean casi que la elección democrática de las directivas. Nosotros creemos que en un consejo pues es realmente representativo y de nuevo refleja intereses internos, gobierno y sociedad, y que pues sea realmente en ese consejo donde se designen las autoridades o las directivas de la universidad. Plantean el bienestar, ¿cierto? Dicen que entienden que el bienestar es un componente integral de la formación académica. Eso es lo que plantea el proyecto. Dice, con este sistema se deben asegurar elementos como salud, alimentación, vivienda, transporte. El gobierno plantea que estos aspectos realmente se pueden cubrir de una manera más directa y más eficiente, de manera directa, es decir, otorgando el subsidio de manutención al estudiante, ¿cierto? En vez de crear estructuras un poco más burocráticas en las mismas instituciones. De resto, en bienestar, pues plantean actividades deportivas, culturales y artísticas, que pues lo trae el proyecto de ley. Después plantean la calidad académica, que pues como la ministra lo explicó, es un eje central del proyecto de ley, y lo que dicen es que la calidad académica solo será producto del respeto y garantías para las comunidades académicas y para que ellas puedan desarrollar de manera óptima su ejercicio académico, y que por eso exigen, y fíjense aquí hay un punto, ministra, el descongelamiento de la planta docente de las universidades públicas del país. La planta docente de las universidades públicas del país es de autonomía de las universidades públicas del país. O sea, ni la función pública ni el Ministerio de Educación le dice a una universidad cuántos profesores debe tener. Es una decisión autónoma. Las plantas, si hay plantas congeladas, es una decisión de la universidad. El respeto y garantía para la libertad de cátedra en todas las universidades colombianas. Ese es uno de los principios sobre los que se basa realmente el proyecto de ley. Está en el desarrollo tanto de la autonomía como de los fines de la educación superior. Después plantean lo de las libertades democráticas, que plantean respeto y apoyo a las experiencias culturales, políticas y sociales. Yo creo que desde el gobierno nunca se han gerido sobre ellas. El goce efectivo de derechos humanos, etcétera. Es decir, es toda una serie de elementos que consideramos muchos de ellos están en
en el proyecto de ley. Lamentablemente, ministra, pues esto a mí me lo entregaron el viernes y creo que pues hemos venido estudiándolo y vamos, pues yo creo que a hacer una respuesta formal a este programa mínimo estudiantil, porque ciertamente la mayoría de los aspectos planteados están recogidos en el proyecto. Muy bien, en esta quinta jornada de mesas de diálogo vamos a ir hoy hasta las 10 en punto, pues hay unos temas urgentes de agenda. Queremos saber si alguna otra persona del auditorio va a intervenir, por favor. Cerraríamos entonces con esta intervención. Buenos días, soy estudiante de la Universidad Distrital y tengo una pregunta. Específicamente en uno de los artículos del proyecto de ley dice que una de las condiciones para que una institución pueda ser considerada como universidad es que cuente con programas de doctorado. Mi pregunta va con respecto a las instituciones universitarias que en este momento no cuentan con programas de doctorado, como es el caso de la Universidad Distrital. ¿Qué se plantea para esto? Gracias. Sí, evidentemente el proyecto lo que busca es mejorar la calidad de las instituciones y de manera específica frente a las universidades se establecen unos requisitos y unas condiciones altas en materia de calidad y se establece también un plazo de 8 años para que las instituciones vayan avanzando en sus procesos de mejoramiento de calidad y en el cumplimiento pues de estas condiciones. Para ello, el proyecto prevé de manera explícita en el parágrafo que le sigue este artículo que el Ministerio de Educación Nacional tendrá recursos para apoyar a nuestras universidades en su proceso de mejoramiento y en la obtención de estas condiciones de calidad que le permite entonces cumplir con los requisitos exigidos de acuerdo con esta propuesta. En lo que tiene que ver particularmente con los programas de doctorado, pues habrá acompañamiento para que los programas se creen al interior de las universidades si no se tienen. Pero también se establece la posibilidad, es decir, y de hecho hoy existe, hay ejemplos bastante exitosos, que se puedan unir varias universidades y entre varias ofrecer un programa de doctorado, como por ejemplo las universidades del Caribe, que se unieron todas las 7 u 8 universidades para crear un doctorado en física. Entonces es un programa que fue construido por todas las universidades y que obviamente pues se ofrece como programa de todas las universidades que están trabajando juntas. El SUE Caribe se llama, o sea, Sistema Universitario de las Instituciones Públicas del Caribe, se unieron para montar entre todos un doctorado en física, porque ninguno individualmente lo podía hacer. Uniendo esfuerzos todos la podrían ofrecer. Y eso es lo que nosotros queremos, que haya una mayor colaboración y cooperación interinstitucional. Entonces las universidades podrán, por supuesto, crear sus propios programas de doctorado, pero también o adicionalmente podrán unirse varias universidades y crear de manera conjunta y de forma colaborativa un programa o varios programas de doctorado. Finalizaríamos entonces esta quinta jornada y continuaríamos. Bueno, quiero entonces agradecerles a todos ustedes que nos han acompañado en esta mañana y a quienes nos han seguido a través de los medios virtuales y decirles que estaremos aquí mañana, viceministro, a las 8 de la mañana. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a quienes nos han seguido a través de la página web del Ministerio de Educación, a quienes han participado aquí en el Ministerio y a través de las redes sociales. Buen día. De 8 a 10 también.